hablando con algunos compañeros, con gente que cursa actualmente el, el grado de filosofía aquí en España, en Murcia particularmente. También por mi propia experiencia sé que lo que viene a ser los conocimientos básicos de metodología, de cómo realizar un trabajo, cómo realizar un ensayo, cómo realizar un artículo, una reseña, son un poco precarios. No es que no haya pistas, pero las pistas son muy vagas, ¿no? Algunas pautas de las que vamos a ver, algunos consejos, sirven para la filosofía, pero sirven para otras muchas disciplinas. A nivel de ciencias más empíricas vamos a ver algunos ejemplos de cosas que se pueden usar también, de métodos de citación y de otras cositas que nos pueden ayudar realmente en cualquier circunstancia, para cualquier tipo de trabajo académico. Hoy particularmente me apetecía o quería hablar de unos cuantos fundamentos, digamos, cuestiones fundamentales, básicas, para diseñar un trabajo, para proponernos una investigación, escribir un artículo, una reseña, qué es un artículo, qué es una reseña, qué partes tiene, qué se espera, digamos, de un artículo. Cuando uno va a escribir un artículo, tiene que saber lo que espera y va a enviarlo a algún sitio, tiene que saber lo que espera recibir la revista, ¿no? Etcétera. Entonces lo primero que tenemos que saber es identificar qué es un trabajo académico, ¿vale? Que es una definición muy sencilla. Si estamos hablando de trabajos académicos escritos, estamos hablando de textos que normalmente un alumno, porque estamos hablando de ámbito académico, normalmente es un alumno o puede ser también un investigador, realiza a partir de una serie de estudios que él o ella hace para, o bien si es un estudiante, ser evaluado o obtener un título, o si es un investigador para hacer una publicación, exponer unos descubrimientos específicos o una reflexión específica. Estos trabajos tienen unas características muy específicas, porque no son una charla entre colegas, ¿vale? No es que un colega le cuente a otro lo que está haciendo. Lo que se busca es, primero, un rigor conceptual y segundo, formalidad. Es decir, que el trabajo sea más o menos formal. Si es verdad que hay diferentes tipos de trabajo, y si nos vamos, por ejemplo, a un ensayo, el ensayo es un género mucho más libre, que permite un estilo menos formal y al mismo tiempo nos permite utilizar de forma un poco más personal ciertos conceptos, sugerir ideas, argumentos o ideas que no están exactamente demostradas, pero que son interesantes hasta cierto punto para continuar investigando, ¿de acuerdo? El ensayo es un poco más abierto, se presta a cierta libertad estilística. También tengo que plantearnos, en el caso de la filosofía, por ejemplo, cuáles son los temas que se pueden trabajar, ¿no? Porque una cosa es que diga, vale, es formal, es un trabajo que tiene que tener una estructura, una forma, una claridad conceptual, etcétera, una argumentación también, pero también tenemos que tener en cuenta los temas filosóficos, ¿vale? Lo que podemos denominar los temas filosóficos. Hay unas 3 aproximaciones posibles. En la primera de las aproximaciones sería una concepción histórica, digamos, la tradición de las ideas. Decimos que un tema es filosófico en uno de sus sentidos porque hay una tradición que habla sobre este tema. El ser es un tema de filosofía, claramente, porque históricamente ha habido muchísimos filósofos que han hablado sobre el ser. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre el ser y nos remitimos a la historia del concepto de ser, estamos hablando de un tema filosófico porque encontramos mucha bibliografía filosófica que trata sobre ese tema. Pero esto es una aproximación un poco vaga. ¿Qué pasa? Que las disciplinas y las divisiones entre ciencias van cambiando a lo largo de la historia. Entonces, un tema que antiguamente podía ser filosófico, por ejemplo, los seres vivos, ¿vale? Aristóteles trabaja a los vivientes, estudia a los vivos, ¿vale? Entonces, como Aristóteles era filósofo y lo trabaja desde la filosofía, la biología es filosofía. Históricamente ha habido una división de ciencias y de diferentes tipos de estudio y diferentes objetos de estudio, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que buscar es, más allá de que históricamente haya sido filosófico, que actualmente lo sea o no lo sea, ¿no? Por lo tanto, primero tradición histórica y después actualidad.
Otra aproximación al qué temas son filosóficos sería el objeto de estudio. Que el objeto de estudio, por definición, entre dentro de lo que definimos como el objeto de estudio de la disciplina. Por ejemplo, nosotros vamos a biología, siguiendo el ejemplo de la biología, y vamos a hacer un estudio sobre, no sé, sobre las ballenas. ¿Por qué estudiar las ballenas es un estudio biológico, de biología? Pues porque la biología estudia los seres vivos, los entes vivos, y la ballena está viva, es un animal vivo, ¿de acuerdo? Entonces forma parte de ese tipo de estudio. ¿Cuál es el objeto de la filosofía? Ahí está la cuestión. Casi todas las ramas de la filosofía siguen en el mismo esquema, y es que es un estudio de segundo orden. Se basa en un conocimiento más científico, más común sobre un tema, y sobre ese conocimiento discute. ¿Qué quiere decir esto? Que la filosofía no se dedica a hacer estudios directos. Pueden ser datos incluso que yo he tomado, pero mi estudio no se basa en tomar esos datos. Mi estudio se basa en reflexionar sobre esos datos. Si yo estoy haciendo un estudio sobre ética, entonces me pongo a enumerar diferentes sistemas morales a lo largo del mundo. Pues es un estudio sobre la moral, es un conocimiento sobre los sistemas morales que existen en el mundo. Yo no estoy aportando una argumentación sobre ese conocimiento, sino que simplemente te lo estoy exponiendo. La tercera aproximación consistiría en llamar filosófico al método en lugar de al tema. Un método filosófico que, sirviéndonos de la definición anterior, sería primero un método que analiza un conocimiento, por tanto, saber de segundo orden, y también que utiliza un método crítico, es decir, de análisis, de argumentación y contraargumentación, y centra la atención en esa argumentación. Y muchas veces las tres cosas se mezclan. Simplemente son tres aproximaciones diferentes a la cuestión de cuáles son los temas filosóficos, ¿vale? Ahora bien, dentro de lo que es un trabajo filosófico, lo que tenemos que tener en cuenta siempre es que para trabajar dentro de la filosofía un tema, hay una serie de herramientas, podemos decir, que nos sirven para ir indagando en el tema que nos preocupe. Por ejemplo, una herramienta muy típica es prestar atención a la historia de las ideas. Cuando iniciamos un trabajo, normalmente un trabajo largo, por ejemplo un trabajo final de grado, un trabajo de máster, una tesina, nos preocupamos bastante por el estado de la cuestión. ¿Quién ha hablado sobre esto y cómo han hablado sobre esto? Porque yo tengo que tener en cuenta que si alguien, que no soy yo, ha hecho alguna argumentación al respecto de este tema que me preocupa, pues a lo mejor tenía razón y yo no tengo nada que aportar. O a lo mejor no tenía razón y tengo que criticárselo. Por lo tanto, esa parte inicial, que a fin de cuentas es el resultado de una documentación inicial, es fundamental. Por eso, a la hora de escribir un texto en filosofía, se suele dar bastante importancia a la historia de las ideas, ¿vale? Es una herramienta que se utiliza mucho. ¿Eso significa que simplemente con estudiar lo que han dicho otros es suficiente? Pues no tiene por qué. Si hacemos un trabajo más estrictamente de historia de la filosofía, entonces sí. Pero incluso en esos estudios, y esto es interesante, hay muy a menudo y habitualmente una parte muy importante de interpretación y de argumentación que no consiste solo en decir, bueno, pues este autor dijo esto, este dijo lo otro y este dijo tal, lo cual sería un trabajo de divulgativo, sino que a partir de el texto y a partir de diferentes interpretaciones de otros autores, decimos, bueno, este autor quería decir esto, o este texto se puede interpretar de esta manera, y se argumenta sobre qué interpretación es más correcta o no. Si nosotros hacemos un trabajo muy centrado en la historia de las ideas, se nos va a pedir que tengamos en cuenta el contexto histórico. Muchas veces incluso dar una visión personal sobre si el autor estaba en lo cierto o no, sobre si alguien ha refutado esas ideas, etc. ¿Vale? Entonces un trabajo histórico puede tener todos esos contenidos. Por lo tanto, historia de las ideas, una herramienta casi imprescindible, ¿vale? Hay estudios de filosofía que no utilizan historia de las ideas. Los estudios de tipo de corte analítico, podemos decir, esta herramienta de la historia de la filosofía la utilizan muy poquito. Importa más la idea que el hecho histórico. Otra herramienta que podemos usar sería la definición, por ejemplo. Dentro de un trabajo, por ejemplo, muy histórico, que tenga mucho estudio de
del contexto, de la época, de tal, de biografías, etcétera, ¿vale? La biografía también es una herramienta muy útil. También utiliza definiciones, pero son definiciones que tienen en cuenta, por ejemplo, cuestiones como la etimología de la palabra, como la traducción al idioma que utilizaba el autor, ¿no? Es decir, diferentes cuestiones más contextuales que se tienen en cuenta a la hora de definir. No quiero entrar en esto, estoy diciendo generalidades para que veáis un poco cuáles son las herramientas, pero si entráramos en esto tendríamos muchísimo más que decir y esto se quedaría muy corto. La herramienta más característica de la filosofía también es el argumento, ¿vale? El argumento es la característica principal. En los artículos filosóficos se diferencian de los artículos de las ciencias empíricas, ¿vale? Es decir, la filosofía es un conocimiento de segundo orden y se diferencia muy claramente de las ciencias que tienen o que desarrollan un conocimiento de primer orden, porque en las de primer orden encontramos una exposición de el método que uso para obtener datos y los resultados que he obtenido. Y en el último apartado, final, te ponen discusión. Discusión es la interpretación y la argumentación sobre todos esos datos, pero es la parte prácticamente conclusiva y última de personal de los autores que consideran que estos datos significan tal cosa o que con estos datos se podría hacer otra cosa, etcétera, etcétera, ¿vale? Mientras que en los trabajos de filosofía que son de segundo orden, la parte fundamental, la parte central, es esa discusión, ¿vale? Esa discusión, en vez de estar al final como conclusión, está en el medio. Es el cuerpo del artículo. Tenemos que tener en cuenta que, aunque nosotros utilicemos datos, esos datos van a estar introducidos en cada apartado, van a estar citados, van a estar mencionados, pero lo importante no es en un trabajo de filosofía que estén esos datos, sino que discutamos sobre esos datos. Mientras que en un estudio de primer orden, lo importante es cuáles son los datos. También he hablado así de pasada, de las etimologías. Las etimologías tienen varios usos, pero hay que saber usarlas, ¿vale? Porque hay gente que utiliza, algunas veces leemos trabajos académicos, ensayos, artículos en los que se menciona la etimología, se menciona de pasada y no sabemos por qué lo menciona el autor. Y a lo mejor tiene sentido que lo mencione, o a lo mejor no lo tiene. Las etimologías tienen dos utilidades, podríamos decir. La primera utilidad sería, sobre todo en un trabajo más que le dé más importancia, por ejemplo, un estudio sobre un autor. Aquí tenemos en cuenta que una herramienta fundamental es la biografía, también el contexto histórico es importante y en el caso de que sean autores muy antiguos, la etimología también es importante, porque la etimología nos ayuda a trazar relaciones entre los conceptos que utiliza el autor y los que manejamos actualmente. Más allá de decir que si se traduce de una manera o se traduce de otra, lo que nos interesa es ver la etimología del concepto, ver qué raíces tiene, ver también si se ha desarrollado ese concepto de otra manera en nuestro idioma, por ejemplo los conceptos griegos, latinos, para poder analizar adecuadamente la idea que utiliza el autor. También hay otro uso de la etimología, muy similar a este, que sería ayudarnos en la traducción. Voy a poner un ejemplo también. Puedo poner un ejemplo de mi propia experiencia haciendo esto. Trabajando a Thoreau, uno de los conceptos fundamentales de Thoreau, sobre todo en su segunda etapa, es el concepto de wild, ¿vale? Que en español sería lo salvaje, sería salvaje. Entonces, este concepto de salvaje nuestro no tiene, etimológicamente hablando, es decir, el concepto tal cual parece que tiene cierta concordancia, ¿vale? Lo usamos en contextos muy parecidos, no exactamente los mismos, pero muy parecidos. ¿Qué pasa? Que si nosotros vamos a la etimología de wild y a la etimología de salvaje, nos encontramos con que las palabras de las que provienen no guardan relación y que los conceptos relacionados con estos términos en sus respectivos idiomas, cuando los comparamos, tampoco encajan del todo. Por lo tanto, cuando nosotros en inglés utilizamos wild, tenemos una serie de relaciones dentro del propio idioma
por sus relaciones etimológicas, por sus términos derivados, etcétera, que no tenemos cuando dentro del castellano decimos salvaje. Por lo tanto, digamos que la familia de los conceptos y la forma de entenderlos es diferente en un idioma y en otro. Por lo tanto, sería, digamos, en un trabajo en el que hablamos de esto, es interesante utilizar esta herramienta, la etimología, para definir los conceptos y para distinguir, hacer pequeñas distinciones y decir, bueno, aunque utilicemos la traducción típica que es salvaje, este concepto que utilizaba el autor originalmente no tiene las mismas connotaciones. Y finalmente tengo por aquí otra herramienta, que es la de los casos hipotéticos, ¿vale? ¿Qué es un caso hipotético? Un caso hipotético es lo que estoy haciendo yo ahora. Quiero decir, cuando os he puesto el caso de Wild y su traducción a salvaje, eso es un caso hipotético. Bueno, es un caso real porque yo lo he hecho, pero si no lo hubiera hecho y lo estuviera poniendo como ejemplo tal, sería un caso hipotético. ¿Qué hace el caso hipotético? Nos propone, digamos, una circunstancia en la cual aplicamos una teoría, ¿vale? Aplicamos una concepción, determinada concepción, definición o teoría que estamos manejando, que estamos intentando perfilar, para comprobar si funciona o no funciona. Si tiene sentido o no tiene sentido. Cogemos una teoría, si esto es cierto, entonces ponemos un caso hipotético, en este caso hipotético sucedería tal cosa. Vemos qué sucede y decimos, vale, es coherente. ¿Vale? ¿Eso demuestra que nuestra teoría es cierta? No del todo, pero sí puede demostrar que sea falsa. ¿Cuáles son los criterios para saber si una teoría es verdadera o no lo es? Esa es una pregunta interesante. Es una pregunta difícil. Lo principal es poner ejemplos o, digamos, aplicarla, ¿vale? Y esto da igual que sea en filosofía o que sea en cualquier otro tipo de estudio, ¿vale? ¿Cómo se demuestra en física que una teoría es verdadera? Se hacen pruebas, ¿vale? No son casos hipotéticos. Bueno, primero se hacen casos hipotéticos mediante cálculos, después se hacen casos reales mediante experimentación, y cuando tenemos una serie de evidencias acumuladas en las que consideramos que es correcto lo que estamos diciendo, entonces decimos que la teoría es válida. ¿Eso significa que va a ser verdadera absolutamente? No, porque podemos encontrar tiempo después un experimento que refute nuestra teoría. Lo único que se puede hacer con certeza, absoluta certeza, en la experimentación es refutar una teoría, nunca demostrarla absolutamente. Y en filosofía nos sucede algo muy parecido cuando utilizamos casos hipotéticos. Hay casos en los que sí podemos hacer una demostración estricta. Cuanto más complejas sean las teorías, más difícil es encontrar pruebas concisas que nos la demuestren, y lo más habitual es que hagamos este tipo de ejercicios hipotéticos, que demos una serie de pruebas que apoyan nuestra postura, pero eso no significa que sea absolutamente cierta. Pero eso sucede siempre en cualquier estudio. La certeza de la lógica no se pone en duda, ¿vale? Y sí que es un conocimiento. Pero claro, eso depende mucho de los sistemas que utilicemos. Porque históricamente los sistemas matemáticos, lógicos, etcétera, van cambiando también, ¿vale? Lo que pasa es que internamente tienen sentido y se demuestra dentro del propio sistema. Y como son sistemas de argumentación, de cálculo, etcétera, cerrados, creados y cerrados, lo podemos afirmar que algo es cierto dentro de ese sistema. Después tendríamos dentro de la argumentación una cosa muy importante también a la hora de argumentar, que es tener en cuenta las contraargumentaciones. Cuando estamos trabajando en un estudio filosófico, los datos, digamos, que refutarían, o gran parte de lo que refutaría nuestra postura, serían contraargumentos. Mientras que en un estudio empírico, en un estudio experimental, por ejemplo, lo que refuta nuestra teoría sería un dato que no coincide. Por eso, una herramienta muy importante a la hora de elaborar un trabajo o elaborar un artículo es tener en cuenta las posibles objeciones, las posibles contraargumentaciones que se os pueden hacer, ¿vale? Esto a veces es muy difícil porque nosotros estamos pensando en que tenemos la razón y en cómo argumentar que esto es cierto, y solemos obviar un poco cómo argumentaríamos que es falso.
Entonces hay ejercicios a nivel académico de argumentar a favor y en contra, por ejemplo, mediante los debates o mediante otro tipo de estrategias de, bueno, ponte a hablar de esto y tú vas a hablar a favor y tú vas a hablar en contra, ¿no? O vas a hacer 2 argumentos a favor y 2 argumentos en contra. Ese ejercicio es muy interesante. Hemos hablado antes de la rigurosidad, digamos. Aquí vamos a hablar más bien de la concisión, de que las ideas sean concisas, de que sean precisas. Es decir, cuando nosotros estamos hablando del Hippocamenon, por ejemplo, pues tenemos que ser concisos y definir exactamente de qué se trata, quién hablaba del Hippocamenon, por qué, en qué contexto, y ser claros y concisos en eso, que no se presta confusiones, ¿vale? Evitar confusiones. También depende de la concisión de las características del trabajo. Normalmente los artículos son bastante concisos, pero no siempre, ¿vale? Lo ideal sería que un artículo de investigación fuera lo más conciso posible. Luego hay otros géneros, por ejemplo en el ensayo, donde la concisión se puede sacrificar un poco en favor del desarrollo de ciertos conceptos más o menos sugerentes, de ideas que igual no están tan bien argumentadas, pero que sí es cierto que nos ayudan a que el lector capte cierta idea o que capte la importancia que queremos darle a un tema, y nos permite también proponer conceptos que, aunque no estén demostrados, son interesantes para seguir investigando. Lo importante, y esto además esto lo voy a repetir varias veces durante este curso, lo importante es que sea coherente, ¿vale? Si yo quiero hacer un ensayo que no sea que no tenga una riqueza argumental muy detallada, muy tal, sino que sea sugerente en cuanto a ideas, pues tengo que ser sugerente en cuanto a ideas y ser claro en el hecho de que yo quiero que el lector entienda que esas ideas son interesantes, aunque no tengo argumentos para defenderlas con rigurosidad, ¿vale? Tengo que ser claro con eso, tengo que ser coherente y ser sincero con eso. Porque si yo utilizo esa estrategia de ser sugerente, de poner ideas, conceptos que no están estrictamente argumentados, pero que son sugerentes, y al mismo tiempo digo, esto está demostrado, estoy engañando al lector, ¿vale? Géneros, he dicho, ensayo. El ensayo es un género libre, podemos decir. Desarrollamos un flujo de ideas, después esas ideas se van revisando, recomponiendo, ¿vale? Diferente de la disertación. La disertación es escribir en el momento sobre algo que conocemos, nos hemos documentado tal, pero en un momento determinado cogemos el papel, redactamos y punto, ¿vale? Así funcionan las disertaciones. De géneros literarios en filosofías hay muchísimos, hay todos los que se quiera. Se ha hecho filosofía en verso, se ha hecho filosofía en diálogos, se ha hecho filosofía en novela, se ha hecho filosofía en soliloquios, pero los géneros académicos normalmente son el ensayo, y un ensayo más o menos que respete unas normas estrictas, con argumentos, con una citación correcta también. Otros tipos de trabajo sería, por ejemplo, el resumen. El resumen, o los comentarios de texto, o por ejemplo las reseñas, ¿vale? Comentario de texto a veces se desarrolla más, suele tener siempre, y el resumen más o menos también, suelen tener una idea principal, ¿vale? La idea principal tiene un esquema más o menos claro, idea principal o tema del que se trata el texto que estamos comentando o resumiendo, los conceptos fundamentales, los conceptos principales del texto, después un desarrollo del tema con algunas citas, con alguna referencia al autor, con tal. Con esto terminaríamos el resumen. Es decir, el resumen sería tema principal, conceptos y después el desarrollo desarrollo así breve, resumido, de lo que dice el autor, ¿vale? Ese sería el resumen. Y luego a ese resumen, si hacemos un comentario de texto, le añadimos relaciones con otras obras del autor, ¿vale? Con su vida, con su tal, y desarrollo más contextual, también podemos añadirle, y luego un cierre lo más formal posible, que no distraiga la atención así al final, porque no tiene sentido distraer la atención con otra cosa que no venga a cuento. No. Otra cosa parecida también al resumen y al comentario de texto sería la reseña, pero la reseña se puede hacer de varias maneras. De hecho, vamos a mostrar aquí unas reseñas para que las veamos.
Las reseñas, dependiendo de qué libros sean también. O sea, normalmente hacemos resumen o comentario de textos más breves o de fragmentos y hacemos reseña del libro completo, ¿vale? Aunque podemos hacer reseña de un capítulo, pero eso es raro. Eso en todo caso para un trabajo que pidan en una asignatura podría ser, pero es raro, ¿vale? Entonces, voy a ver si podemos ver. Si podemos verlo. Aquí lo que tengo de reseñas, ¿vale? Estos son reseñas de la revista de Diamond de filosofía. ¿Vale? Y pone el título reseñas, ¿vale? Entonces tenemos Vanessa Lem, Nietzsche y el pensamiento político contemporáneo. Esto es la cita que tiene siempre que preceder a la reseña. La reseña no tiene título. Nunca tiene título. El título es la cita de la obra. Y tampoco tiene bibliografía. Y por lo general tampoco tiene apartados. ¿Vale? No tiene número 1, no sé qué. No, nada de eso. El título, la cita de la obra, más luego el desarrollo. ¿Vale? Igual que en un resumen, por ejemplo, pues tampoco en un resumen ponemos, ni en un comentario de texto ponemos subapartado. No se utiliza, ¿vale? Es un discurso seguido. Todo seguido. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que la introducción es: la obra que reseñamos constituye va directamente al grano, ¿vale? ¿Esto es necesario? No siempre. Son varios artículos de esta autora sobre Nietzsche. Y empieza así directamente, pero podría empezar de otra manera. Por ejemplo, yo creo que es la que tengo aquí, es la mía. Y aquí no empiezo con esta obra no sé qué. Aquí empiezo hablando del contexto. ¿Por qué? Porque esta obra no es un ensayo de explicar que el autor piensa de esta manera o analizar el pensamiento, sino que es una biografía. O sea, esto es una biografía. Entonces, ¿cómo empezamos una biografía? Podemos empezar esta biografía, no sé qué, pero por darle un poco de vida, digamos, a la reseña, podemos empezar pues con esto, con una explicación más del contenido, porque a fin de cuentas es una biografía, estamos explicando contenido biográfico, contextual del autor, hasta aquí, con esta biografía. Y entonces se habla más específicamente de lo que tiene de original la biografía, porque al final una biografía trata de la vida del autor. ¿No habrá otros libros que traten sobre la vida del autor que ya hemos presentado al autor? Pues sí, pero esta es interesante por tales y cuales motivos, ¿vale? Y es otra forma diferente de introducir una reseña. La reseña tiene que tener, primero, una parte más introductoria, que puede ser ir directamente al grano, que puede ser hacer una introducción más contextual o más de desarrollo un poco del contenido, con alguna idea del contenido de la obra, o puede ser una cita que tiene relación con el tema que trata la obra, pero bueno, se hace así para amenizar la introducción. Cuando nosotros desarrollamos la reseña, lo apropiado es que citemos la obra que estamos reseñando, ¿vale? Para poner ejemplos de que lo que estamos diciendo es así, para que el lector de la reseña que quiera hacerse una idea de cómo es la obra, no solamente tenga el resumen que nosotros le hacemos, sino que tenga también alguna referencia, alguna cita, para ver cómo escribe el autor y ver si el estilo que tiene el autor, la forma de tratar el tema, le interesa o no le interesa, ¿vale? Esta, por ejemplo, es una cita literal, ¿vale? Que viene con comillas y viene con el número de página. ¿Por qué viene con el número de página y no con toda la referencia? Porque la referencia está en el título. Luego, si tenemos que añadir otras referencias que no sean la de ese libro, tenemos que citarla entera, ¿vale? Aquí, bueno, la cita más o menos, menos pone, creo que Sartre se refiere a la obra, no al autor, a la obra de Roquetin, y pone aquí la editorial y el año, y la página, ¿vale? Lo más apropiado es hacer una pequeña síntesis de los puntos principales del libro, ¿vale? Si decimos que tiene 5 capítulos, pues de cada capítulo decir algo, o decir simplemente está dividido en 5 capítulos en los que trabaja tales temas, ¿vale? Y luego ya, si no queremos hacer desarrollo de todos esos temas, resumimos los elementos fundamentales del libro, si es en cuanto a ideas, las ideas principales que trabaja el autor, o las ideas que nos resultan más interesantes para llamar la atención del lector, porque esto al final, una reseña es para llamar la atención del lector y decirle, oiga, este libro es interesante. Cosas destacables. Es lo preferible, ¿vale? Y cerrar con algo escueto siempre.
cierre escueto, que no introduzca otras ideas, que no deje cuestiones abiertas, sino que intente cerrar un poco, y se puede hacer, por ejemplo, esto también, lo de citar una frase que es muy contundente, tenga elementos que llamen la atención, sin necesidad de argumentar exhaustivamente. Sin embargo, si nos vamos a una nota crítica, esto es una nota crítica, ¿vale? También de Diamond, del último número de Diamond. La nota crítica es también una especie de reseña, pero es un análisis, ya introduce un análisis, ¿vale? De hecho, tiene una estructura que no es exactamente la de un artículo, pero que sí que incluye resumen y abstract, al menos aquí. Yo no sé ahora mismo si todas las revistas piden esto. Es que esto, claro, también depende un poco de las exigencias de la revista. Por ejemplo, en el tema de citación que veremos el domingo, depende mucho de lo que te pida la revista. Tiene que tener la concisión y el dedicarse, la dedicación a la obra que tiene la reseña, pero también tiene que tener un poco de la argumentación y del contraste entre diversas bibliografías que tiene un artículo de investigación. Además, el título no es la obra, sino que es un título que tiene que ver con la propuesta teórica que va a hacer el autor en esta nota crítica. Criticar no es poner la obra por los suelos y decir esto es una basura y esto es malísimo, todo mal, no tal, no. Criticar es analizar un poco y decir, pues mira, esto es bueno, esto es malo, esto es cuestionable, añadir argumentos a favor o en contra de lo que el autor está diciendo. Puede ser a favor, perfectamente, puedes hacer una nota crítica que sea completamente a favor de la obra, pero argumentando por qué esa obra merece que argumentemos a su favor. Entonces las reseñas de la nota crítica son en esencia textos expositivos. No, la nota crítica no es tan expositiva, ¿vale? Es decir, hace exposición, igual que la reseña. La reseña es muy expositiva y es muy sintética. O es, digamos, lo que Aristóteles llama un estilo epideíctico. La nota crítica puede también hacer eso, pero se basa en argumentar acerca del contenido. Es decir, bueno, este contenido está bien por tales motivos. Y este contenido no es del todo correcto por tales otros motivos. Artículos. Tengo una tesis, tengo un tal y la quiero defender. ¿Cómo la defiendo? Pues puedo aludir a autores, puedo aludir a diversos autores, puedo aludir a la tradición, puedo aludir a diferentes cuestiones más actuales sobre este tema, datos de otras disciplinas. Por ejemplo, en el caso aquí habla de este artículo sobre bioética, pues puedo aludir a datos médicos y reflexionar sobre esos datos médicos. La filosofía no es solamente hablar sobre cosas que ya han hablado los filósofos. El esquema de los artículos ya sí que es bastante bien definido, aunque como he dicho antes hay ciertas diferencias, ciertos contrastes entre unas cosas y otras, entre unas revistas y otras, y dependiendo también del autor. Normalmente un artículo de investigación en filosofía tiene siempre un resumen y abstract, ¿vale? Resumen en español, abstract en inglés. Segundo, una introducción. La introducción no siempre es obligatoria, pero es bueno tenerla. ¿Por qué? Porque trazamos el estado de la cuestión, lo que se ha dicho hasta el momento sobre esto, podemos presentar la importancia que tiene el tema actualmente, si tiene importancia, por qué la tiene. Podemos presentar un poco el esquema que vamos a utilizar, los autores principales de los que vamos a hablar, etcétera, ¿vale? Un poco de esa presentación inicial, que realmente es lo último que se escribe, ¿vale? En la introducción siempre es lo último que se escribe. Después, la parte del desarrollo, tenemos el desarrollo que puede dividirse en las ideas que nosotros vayamos a trabajar, puede dividirse en los argumentos que vamos a intentar demostrar, o puede dividirse como queramos dividirla, dependiendo del esquema que vayamos a seguir para defender el tema. Por ejemplo, aquí pues tiene una introducción, ¿vale? Aquí tiene la introducción. Aquí tiene genealogía del TDAH. ¿Vale? ¿Qué va a hacer aquí? Pues como el tema es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, va a tratar algunos datos, ¿vale? Va a trabajar con algunos datos, con algunas, un poco con el estado de la cuestión, va a desarrollar el estado de la cuestión de cómo se ha desarrollado hasta el momento el tratamiento contra el trastorno de déficit de atención e hiperactividad y por qué, según algunos autores, su tratamiento consiste en una medicalización, ¿vale? Entonces, hace ese desarrollo de
de esta parte que sería más introductoria, ¿vale? No es la introducción, que la introducción es un resumen o una presentación general o un... Bueno, este tema es importante por tal motivo, ¿vale? Y aquí habla ya de un desarrollo, y aquí hacía un desarrollo más de la propia argumentación de los autores, de los dos autores, sobre el tema de cómo se diagnostica, análisis bioético del TDAH. Una vez presentados los datos principales que se han estado de la cuestión, actores que intervienen, información que tenemos, después análisis sobre cómo se desarrollan los tratamientos, si son más o menos rigurosos y cómo son tal, finalmente análisis bioético, reflexión bioética sobre el TDAH, ¿no? Haciendo que aplicando los principios de la bioética, ¿vale? Porque la bioética pues tiene una serie de principios y estos autores tienen 4 principios y los autores van a aplicar los principios de la bioética a esta problemática. Entonces hace su aplicación de esos principios, ¿vale? Pues tenemos de beneficencia, de autonomía, ¿vale? El de no maleficencia y el de justicia, no sé dónde están, lo tienen por ahí, y finalizamos con las conclusiones. Siempre con conclusiones. Este es un artículo modélico, ¿vale? Abstract, introducción, desarrollo en las partes que sean, más o menos organizado para que la lectura sea coherente. Primero los datos más estrictos, después los análisis de esos datos y finalmente ya un análisis más pormenorizado de principios, de ideas, de lo que están defendiendo los autores, ¿vale? Análisis más minucioso. Y finalmente las conclusiones. Y las conclusiones son el proceso de medicalización no sé qué, no sé cuántas. El TDAH hace no sé qué. La etiología, que es de lo que nos ha hablado antes, hace no sé qué. La perspectiva bioética dice no sé cuántos. ¿Vale? Un resumen de las ideas principales o de las ideas finales a las que han llegado los autores después de todo el desarrollo del artículo. Y bibliografía. Que la bibliografía, como digo, el domingo trataremos la bibliografía. Aquí está citada al modo APA, creo. Pero es que las revistas, cada revista pide un modo de citación particular. Algunas piden APA, otras piden Chicago, otras piden lo que no está citado del modo APA. Otros artículos que son un poco diferentes, por ejemplo Ética del desarrollo del mundo globalizado. Tiene su resumen abstract, pero no tiene introducción. No tiene introducción. Empieza directamente con una reflexión sobre qué es la ética del desarrollo, ¿vale? Va a hablarnos de la ética del desarrollo y empieza con una reflexión sobre cuál es el tema. No pone introducción, tampoco es necesario, ¿vale? Desarrolla el tema, ¿vale? ¿En qué consiste un desarrollo ético? O sea, ha presentado en qué consiste la ética del desarrollo. Va a hacer un poco de presentación sobre la cuestión de la ética actualmente, estado de la cuestión y tal. Después, en qué consiste el concepto de desarrollo en la ética, ¿vale? ¿Cómo es la ética del desarrollo? ¿En qué consiste el concepto de desarrollo? Si hay alguna obligación ética con respecto a este concepto del desarrollo, ¿vale? Ves que son partes, que está dividido por partes temáticas bastante bien claras, dentro de un mismo tema. Termina aquí, ¿vale? Porque esto... ¿Qué nos aporta la ética del desarrollo? Sería la conclusión, que no es una conclusión. No es una conclusión, resume un poco, aporta algunas ideas. Cuando nosotros buscamos bibliografía, cuando nosotros buscamos un artículo sobre un tema, o ni siquiera un artículo, buscamos toda la bibliografía que podamos, porque estamos investigando sobre el ente de Aristóteles otra vez, y tenemos que buscar toda la bibliografía que podamos. Encontramos 500 artículos. ¿Cómo elegimos qué artículos importan y cuáles no nos importan? Tenemos que mirar primero el título. Por el título ya vamos a quitarnos muchas cosas de encima. Miramos los resúmenes. Los resúmenes del artículo. El resumen va a tener normalmente mucha información. Y mirando los resúmenes, algunos nos gustarán más, otros nos gustarán menos. Nos quedamos con 50 artículos, que son 1000 páginas. Y decimos, venga, y ahora... ¿Qué artículo cogemos de aquí? Y lo que tenemos que mirar, preferiblemente, son las conclusiones. Porque las conclusiones, si tiene conclusiones el artículo, se nos va a resumir exactamente
cuáles son las cosas que el autor ha demostrado en su artículo o las que no ha demostrado o qué, digamos, cuáles son los puntos importantes que ha conseguido desarrollar efectivamente y cuáles no, ¿vale? Las conclusiones tienen esa función, que nosotros veamos primero de qué va a tratar el artículo, después veamos cuáles son los resultados que ha conseguido y digamos, pues este artículo me interesa leerlo entero o no me interesa, porque tengo un montón de cosas más que leer, ¿vale? Entonces, eso es importante. Si en vez de eso se nos presenta un artículo que no tiene apartado de conclusiones, en este caso, al menos hace resumen, ¿vale? Hace resumen de las ideas. Pero creo que tengo aquí otro. Este no tiene conclusiones. Creo. No, este no tiene conclusiones. De Guy Debord. Vale. Apartado 2, apartado 3 y... apartado 3, otro apartado 3. Notas finales, ¿vale? Esto de notas finales no es nada. Hay que asumir que no sé qué. Ahora bien, que no sé qué, no sé cuántas. No está resumiendo nada, ¿vale? Y después vemos que no hay conclusiones, ¿vale? ¿Qué hace el autor? Y esto lo hacen muchos autores de artículos que en vez de conclusiones ponen reflexiones personales sobre no sé qué, ideas finales para este tema, o se inventan cualquier otro título que tal. Yo voy a decir una cosa sobre esta gente. Ya sea porque no tienen una noción clara de por qué es importante poner conclusiones, o ya sea porque quieren dárselas de más listos que nadie y de más guays que estos que siguen las normas rigurosas académicas, deciden que en vez de poner unas conclusiones resumiendo lo que han dicho, que te leas su artículo, y ellos van a poner opinión personal sobre tal, que queda más guay. No queda guay. Queda como si tú no tuvieras nada que decir sobre el tema. O sea, si tú estás argumentando algo, si yo leo un artículo en el que tú me argumentas sobre un tema y tu conclusión es, pues yo creo que esto podría hacerse así o podría hacerse de otra manera, y a mí me gusta mucho la idea de este autor y tendríamos que estudiarse más esto, y a lo mejor otro trabajo podría hacerse hablando sobre este tema y cosas así, da la impresión de que el autor no tiene ni idea de lo que está hablando, que no tiene ni idea de lo que está diciendo, que está diciendo algo por decir. Y si tú vas a buscarte entre 50 artículos y tienes que mirar las conclusiones para ver lo que está diciendo cada uno, y si te interesa o no te interesa leerlo, y ves a un tío que te está diciendo, pues yo opino que no sé qué, que parece que no tiene ni idea de lo que está hablando, no te interesa leerte su artículo. Si los artículos están mal hechos, ¿por qué los publican en las revistas? Las revistas muchas veces tienen unas normas bastante estrictas, o tienen unas normas más o menos claras, definidas, sobre cómo quieren publicar los artículos. Pero como no son las propias revistas las que evalúan, sino que son evaluadores externos, pueden tocarte evaluadores que digan, ah, pues sí, bien, unas notas finales, unas ideas finales, así en general, está bien. Y si te toca a alguien que le gusta eso, pues bien, ¿vale? Y si te toca a alguien que no, que es más riguroso, pues aparte de que hay revistas que no son, que aunque estén especializadas en investigación, no son muy grandes o no son muy importantes, y tampoco les renta para empezar a crecer ser demasiado rigurosas. Les renta más ser un poco menos rigurosas, un poco más laxas y permitir artículos menos, digamos, no tan bien redactados, para que la gente publique en su revista y poco a poco ir dándose a conocer, ¿vale? Y luego ya en otro momento en el futuro empezar a restringir un poco más, poner normas más estrictas a fin de subir un poco en los rankings y en la calificación de su revista. Voy a poneros aquí también para que veáis mi trabajo final de grado, ¿vale? Para que veáis que tiene, ¿vale? Es el trabajo final de grado que hice, que tiene la misma estructura que un artículo. De un artículo de investigación de filosofía. Introducción, los apartados que sean necesarios y conclusiones, ¿vale? Aquí las conclusiones yo las puse divididas en subapartados, pero tampoco es necesario, ¿vale? Puede estar un apartado único. Y luego anexos. Los anexos
sí son interesantes para considerar aparte de lo que vosotros queréis demostrar. Es decir, son datos. Por ejemplo, aquí tenía de anexo 1 una cronología. Y los anexos, literalmente, pueden ocupar lo que queráis, ¿vale? Pero tiene que ser anexo, ¿vale? Tiene que ser coherente, no que sea en la parte argumentada, no una pedazo de argumentación tremenda, un pedazo de desarrollo tremendo en el anexo, como si no fuera. No. Si es el tema central, tiene que estar en el cuerpo del trabajo. Hasta la próxima. Adiós.